Buenas tardes, queridos alumnos y alumnas de quinto y sexto, compañeros y compañeras, tutores de estos alumnos y alumnas. Bueno, pues comienza los actos que conmemoran el 60 aniversario de la creación de este colegio, ¿no? O desde que se ocupa por primera vez. Hemos pensado que sería una buena forma de comenzar estos actos con esta charla donde la persona que ahora voy a presentar nos va a contar la interesante y larga e intensa historia de este colegio, los 60 años que hace desde que se ocupó por primera vez y muchos años atrás también, qué fue lo que tuvo que ocurrir para que ese colegio al final se construyera, ¿vale? Fueron pues casi 40 años de lucha en unos momentos difíciles, distintos a los actuales, etcétera. Mejor que yo, don Sebastián Barahona, el que lo cuente. Bueno, pues esta charla la va a dar don Sebastián Barahona Vallecillo, cronista oficial de Mengíbar, maestro de este centro durante muchos años e hijo predilecto de Mengíbar. Bueno, pues creo que os va a gustar en la charla y os vais a enterar, pues bueno, cómo ahora el tener un cole, tener un aula como las que tenéis, con todas las comodidades, hasta hace unos años no era tan fácil, ¿vale? Y había que luchar mucho a nivel político para que eso fuese una realidad. Nada, yo no le agradezco a don Sebastián Barahona el que esté hoy con nosotros una vez más, porque la verdad es que cada vez que se lo pedimos viene al cole a dar una charla, a enseñarnos cualquier cosa de las que él sabe o incluso a enseñarnos el rico patrimonio histórico y cultural que tiene Mengíbar. Bueno, pues le doy la palabra a don Sebastián, le agradezco una vez más el que esté entre nosotros y bueno, pues espero que os guste la charla. Al final podréis formularle preguntas si así lo queréis. Y bueno, pues os vais a llevar un rico bagaje porque vais a conocer mucho más de lo que hasta ahora sabéis de vuestro cole, ¿vale? Pues nada, don Sebastián, le paso el micro y muchas gracias por asistir. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí, entre vosotros, entre los y profesores. Y ya sabéis que se está celebrando el 60 aniversario de haber creado este Colegio Manuel de la Chica. 60 años desde que empezó a funcionar este colegio. ¿Sabéis lo que son 60 años? Son muchos años, ¿verdad? Muchos años. Pero forzosamente tenemos que hablar de cómo estaba la enseñanza en Mengíbar hace 60 años. Si una persona que estuvo en la escuela como yo, hace 60 años, bueno, yo hace más, se hubiera ido de Mengíbar y hubiese regresado en estos días, hoy, y hubiera entrado en el Colegio Manuel de la Chica, en el Magdalena o en el Plata, hubiera creído que esto era cosa de ensueño, que esto es imposible, esto es imposible. Cuando yo era pequeño también íbamos a la escuela, pero qué distinta esa escuela a la de nuestros días. Se llamaban escuelas unitarias. ¿Unitarias por qué? Porque había una sola escuela en la que iban niños, otra escuela donde iban niños, otra donde iban niños, otra donde iban niñas, otra donde iban niñas. Aproximadamente había unas 5 de niños y 5 de niñas, pero independientes. No tenía que ver nada una con otra. Una estaba en la calle El Pozuelo, otra estaba en la plaza, otra estaba en la Casa Codes, allí abajo en la venta. No tenían relación ninguna una con otra. Cada una tenía sus bancos, tenía sus bancas, tenía su maestro, su maestra. Los maestros estaban con niños, los niños con maestros y las niñas con maestras. No podía haber un maestro que tuviera niñas, ni una maestra que tuviera niños. Era distinto. Si hubiéramos entrado en una de esas escuelas, hubiéramos visto que eran edificios oscuros,
era muy difícil. Yo me acuerdo perfectamente que en la escuela mía había que encender las luces aunque hubiera mucho sol en la calle, oscuro, sombrío, sombrío, locales sucios. Se limpiaba la escuela pues una vez al mes quizás, cuando ya no había más remedio. Eran totalmente distintas. En Mengíbar fijaros bien, hace 100 años había 6 escuelas. Hoy hay más de 60. Hace 100 años había 6 escuelas, 3 de niños y 3 de niñas. Eran locales o habitaciones de casa. El ayuntamiento tenía solamente una escuela oficial. Propiedad del ayuntamiento había una sola. Estaba donde está la droguería de Sebastián Saeta, en la calle Maestro Francisco Hortal. Al final ya no existe. Y esa era la única escuela que había que era propiedad del ayuntamiento. Las otras eran escuelas alquiladas a personas de Mengíbar. Le pagaban un alquiler todos los meses y cuando podían, cuando no podían tampoco se pagaba. No había recreo, y el único recreo que había, si lo consentía el maestro o la maestra, era en la calle. Pero claro, en la calle se molestaba a los vecinos. Los vecinos protestaban al ayuntamiento y el ayuntamiento le decía al maestro que los niños están molestando a los vecinos. Sería mejor que no salieran al recreo. Y no salían al recreo. Como máximo, ponían dentro de la escuela un grifo y por lo menos podían beber agua. Esto que estoy diciendo parecen batallitas, pero es así, ¿eh? No había calefacción. Yo recuerdo perfectamente que llevábamos nosotros una lata de las anchoas o del atún, se le hacía unos agujeros y se le echaba unas ascuas, nuestras madres echaban unas ascuas, las poníamos debajo de la banca y los calentábamos. Recuerdo que unos niños que sus padres tenían dinero le hicieron unas bancas nuevas en la carpintería, un carpintero, y llegaban a su escuela y se sentaban en su banca. No se podía sentar allí nadie nada más que ellos dos. Eran 2 hermanos. Fijaros bien. No había ordenadores, no existían los ordenadores, no había patio, y nos sentábamos en unas bancas 2 alumnos. Era una banca unida, con 2 asientos, y allí nos sentábamos 2 niñas o 2 niños, dependiendo de la escuela. Había unos agujeros donde estaba el tintero. Se escribía al principio con una pizarra y unos pizarrines, que se llamaban. Hoy ya prácticamente no se ven las pizarras. Después se escribía con lápiz, en una libreta o en un blog, con lápiz. Y después, los que sabían ya leer y escribir, pues tenían su tintero. El tintero tenía muchos problemas, porque al mojar la tinta, la pluma, una pluma y un palillero, al mojarlo, normalmente al llegar a escribir salía un borrón, una gota se caía en la libreta, en cuyo caso el maestro no quería saber de aquello nada y había que escribirlo de nuevo. Pero no era solamente eso, que algunas veces los niños jugando, los tinteros se derramaban y entonces la camisa, el pantalón se llenaban de tinta. Por eso normalmente íbamos a la escuela con babi, una especie de bata, pero es que no había más remedio que llevar esa bata, porque de lo contrario, pues llegábamos a nuestra casa y nuestra madre, pues fijaros bien, tener que lavar la camisa, tener que lavar el pantalón, tener que lavar todo lo que tuviéramos. Fuentes tampoco había, ya
ya lo imagináis cuando he dicho que el ayuntamiento ponía unos grifos en las escuelas, pues era porque no había ni fuentes. En 1957, fijaos bien, 1957, hace 67 años, el Ministerio de Educación y Ciencia aprobó que se construyera en Mengibar un grupo escolar. Aquello fue una revolución. Yo recuerdo aquello. Yo ya era maestro, Yo ya era maestro. Y nos quedamos helados cuando dijimos, en Mengibar va a haber un grupo escolar, donde va a entrar 6 escuelas de niños y 6 escuelas de niñas. Y los niños van a estar clasificados por cursos. Los de primero, con un maestro o maestra, los de segundo, tercero, cuarto y quinto. Porque en la escuela unitaria, esas primeras que yo he dicho, el maestro tenía alumnos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de séptimo, de octavo. Yo estuve de maestro en la Estación Vieja, que es una estación de ferrocarril que está en la línea de Madrid. Y yo tenía niños con 3 añillos, porque los padres me decían, hombre, a ver si se los lleva usted, que no tenían por qué tenerlos, pero los tenía, de 3 años, de 4, de 5, de 6, de 7. Vosotros os imagináis el trabajo que era para un maestro, tener que darle de leer, enseñar a escribir, las lecciones de matemáticas, de lengua, los libros, las enciclopedias. No había libros, era una enciclopedia que tenía matemáticas, tenía lengua, tenía sociales, tenía religión, tenía aritmética. Aquello era un problema para el maestro. No es lo mismo que ahora, con qué facilidad los profesores trabajan con sus alumnos, porque son todos de tercero, todos de cuarto, todos de quinto, todos de sexto. Entonces, en el año 1967, fijaros bien, en 1957, perdón, me he equivocado creo, hace 67 años, se aprueba un grupo escolar con 6 escuelas de niños y 6 escuelas de niñas, pero graduadas. ¿Qué quiere decir? Los de primero en su sitio, los de segundo en su sitio, los de tercero en su sitio. Y ese colegio que se va a aprobar se va a llamar Colegio Manuel de la Chica, que es el vuestro. Fijaros qué importancia tenéis. Fue el primer colegio que se hace en Mengibar. Después se van a hacer 2 más. El colegio José Plata, que se inaugura en el año 1967, me acuerdo perfectamente porque fue el año que yo me casé, y luego después el Santa María Magdalena, que se inaugura a principios de los años 80, yo creo que fue en 1982, los 3 colegios que tiene Mengibar, sin contar con el instituto. Fijaros la diferencia y fijaros la importancia que tuvo ese colegio Manuel de la Chica. El lugar donde se iba a construir, bueno, pues como don Manuel de la Chica, años antes, había donado un terreno para construir un colegio, el ayuntamiento le dice al ministerio, tenemos un terreno, y ese terreno es donde estamos ahora mismo. Ese terreno es exactamente donde estamos ahora mismo. Ocupaba la actual Casa de la Cultura y el Colegio Manuel de la Chica. Eran una era, aquí había una era. Y en la feria, y fuera de la feria, no sé si habéis dado cuenta que en la Fuente Redonda, en la carretera de Casanilla a la derecha, de cuando en cuando vienen circos. ¿Lo habéis visto? Pues los circos se ponían aquí donde estamos nosotros ahora mismo, aquí donde estamos. Y ahora vienen muy pocos circos, pero en aquellos tiempos venían muchos circos. Terminaban la feria de San Lucas de Jaén y mientras iban a otra feria venían a los pueblos cercanos, por ejemplo en Mengibar, y esperaban, actuaban aquí hasta que hubiese
hasta que fuese la feria que ellos querían. Las obras del colegio empezaron en 1960. 1960. Hace 64 años. Y se terminaron en 1964, o sea, hace exactamente 60 años. Estamos celebrando en esta semana el 60 aniversario. ¿Por qué? Pues porque hace 60 años que empezó a funcionar este colegio llamado Manuel de la Chica. ¿Empezó bien? No, muy mal, fatal. Fatal. En primer lugar, se le dio la construcción a una empresa llamada Construcciones y Contratas, que fue una pena, un desastre. Cuando terminó de decir que ya hemos terminado, el ministerio le dijo: empiece usted otra vez por todos los problemas que haya, porque los alumnos no se pueden meter allí. Efectivamente, ningún alumno se pudo meter. Ahora lo veremos eso. Los primeros maestros y los primeros niños, que fueron 2 escuelas, fijaros bien, a pesar de que he dicho antes que no se podían meter, el inspector de enseñanza primaria dijo: hay 2 escuelas preparadas, y el alcalde le dijo: pues sí, mire usted, 2 sí hay, pues que se metan 2 maestros. Y se metieron 2 maestros con los niños. Yo hablo con muchas veces, hace un rato he estado con un alumno que me ha dicho: ¿a dónde va usted? Digo: voy al colegio a dar una charlilla porque se celebra el 60 aniversario y dice: yo fui de los primeros que me metí. Digo: ¿con don Sebastián Moya? Dice: sí, con don Sebastián Moya. Y él se acuerda de cargar con otro alumno una banca y traerla desde la escuela de las protegidas, donde está el mesón El Chato, mesón viejo, pues en las casas de enfrente se llaman Las Protegidas, y ellos traían la banca al colegio, y otro traía la pizarra, y otro traía otra cosa, hasta que se pudo. Y fueron 2 maestros, don Sebastián Moya Lorca, que ha muerto hace unos 4 años aproximadamente, pero fijaros bien, en el polideportivo, hay un polideportivo, sí, cubierto, que se llama Pabellón Sebastián Moya Lorca. ¿Sabéis por qué? Porque fue un maestro que le encantó el deporte. Yo lo tuve de compañero y él terminaba a las 5, pero de la escuela, y a las 5 tenía voleibol, y otro día a las 5 tenía futbito, y otro día a las 5 tenía tiro olímpico, y otro día tenía andar un poco. Así era todos los días que había escuela, y la mujer ayudándole, doña Gracia. Y por eso el ayuntamiento, cuando se inauguró el polideportivo, para mí tuvo el acierto de que se llamara Polideportivo Sebastián Moya Lorca, porque se lo merece. El otro maestro que vino fue don Alfonso Soria Gámez, era de Bailén, vivía en las casas de los maestros, y fue un gran maestro. Sobre todo era un profesor de francés, le encantaba la caza y los alumnos estaban muy contentos con él. Hay muchos antiguos alumnos, como he dicho, que pasaron por vuestras mismas aulas y hoy son médicos, son notarios, abogados, ingenieros, maestros, profesores, enfermeros, sacerdotes, electricistas, fontaneros, químicos, carpinteros, obreros de fábrica, etc. Claro, fijaros bien, 60 años más 8 o 9 años que tuvieran, pues tienen hoy 70 años. Algunos ya estarán jubilados, muchos. Quizá algunos de vuestros propios padres y madres también fueron alumnos de este colegio. Hay algunos que su padre, que levante la mano, mira cuántos, han sido alumnos de este colegio, de Manuel de la Chica.
Y yo creo, vale, gracias. Yo creo que están orgullosos, ¿verdad? ¿Están orgullosos o no? ¿Hablan bien del colegio? Yo creo que sí. El primer director del colegio fue otro personaje importante de Mengíbar, don Sacramento Muñoz Tarazaga. Tiene una calle que lleva ese nombre, que es la calle de los maestros. ¿Sabéis cuál es la calle de los maestros? Donde está el Pope, el bar del Pope. Pues esa calle que baja a la carretera de Espeluí, esa calle se llama calle de don Sacramento Muñoz Tarazaga. Fue un maestro dedicado completamente a su trabajo, a su escuela, y los alumnos lo querían mucho y lo quieren mucho, y lo quieren bastante. A continuación de don Sacramento Muñoz, pues siguió don Francisco Sánchez Martínez, un director estupendo, don Bernabé Horta San Martín, doña María Dolores Lérida, don Antonio Barahona Vallecillo, un hermano mío, don Santiago Collado, doña Paqui López, que ha muerto no hace mucho tiempo, que quizás os acordáis vosotros de ella, no sé si os acordáis, estos no. Y el último, pues don Antonio Barahona del Moral, que sí lo conocéis, fijaros bien, todos los directores que ha habido. Hemos dicho don Sacramento 1, don Francisco 2, don Bernabé 3, doña María Dolores Lérida 4, don Antonio Barahona 5, don Santiago Collado 6, doña Paqui López 7 y don Antonio Barahona, otro Barahona, que son dos Barahonas, 8 directores. Es historia bonita, ¿verdad? Fijaros bien, en 60 años, 8 directores. Maestros, pues eso ya es imposible, es imposible. Ahora os diré algunos maestros importantes, porque fueron los primeros que se metieron en el colegio. Eso sí he querido relacionarlo, pero el resto necesitaría aquí 1 hora o 2 horas para contar todo ello. Ya no eran escuelas unitarias, el colegio ya dejó la escuela unitaria. Pero había en Mengíbar más de 12 maestros, más de 12 escuelas, más de 12. Y entonces algunas de las escuelas que había en Mengíbar, aparte del colegio Manuel de la Chica, seguían estando en sitios del pueblo alquilados por el ayuntamiento. Por ejemplo, en la calle El Pozuelo había 2 escuelas, en la plaza había una, en la Casa Code. ¿Sabéis cuál es la Casa Code en la Venta? Una casa muy bonita que está en ruinas. Pues allí había 3 escuelas de niños y 3 escuelas de niñas, aparte de estas. En 1971, fijaros, 1971, se hizo el polideportivo, madre mía de mi vida. Lo que fue para los alumnos y lo que fue para los maestros, es decir, que van a hacer un polideportivo, que es el polideportivo que tenéis vosotros. Era el único polideportivo que había. Los otros colegios todavía no estaban. Y sí estaba ya el José Plata, pero el José Plata no tenía polideportivo. Y se podía jugar a baloncesto, balonmano, fubito, voleibol. Antes se jugaba en el patio. Antes de hacer el polideportivo, en el patio que tenéis vosotros, donde estáis durante el recreo, allí se jugaba al fútbol. Había directores que no lo autorizaban, porque molestaban a los chicos, a los pequeños. No sé si hoy se deja, hoy tampoco, ¿no? Pues eso es. ¿Por qué? Porque al haber ya un polideportivo, pues lo lógico es que se juegue allí. Mirad, otra noticia muy bonita y muy interesante. Yo me encanta esto, me encanta porque recuerdo también mi juventud, mi niñez y mi juventud. Hace 58 años, se inaugura en este colegio un comedor
donde los alumnos, unos ciertos alumnos comían al mediodía. Pero no los alumnos de todos los que quisieran, no. Había unos que eran los que venían en transporte escolar desde la estación vieja. ¿Sabéis cuál es la estación vieja? He hablado antes ya. Donde está el Salto, el Salto sí sabéis cuál es, ¿no? Pues cerca de allí había una estación de ferrocarril que era de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante y se llamaba Mengíbar Palomeras. Y esos alumnos, había una escuela solo, la quitaron y las trajeron los alumnos aquí a Mengíbar. Y para ellos fue el comedor. Y también unas alumnas que estaban en el convento de las monjas, que también vinieron aquí. Sí. Pedro, ahora después. Sí, que no se te olvide, Pedro. Han pasado por este colegio muchos maestros, como he dicho, y maestras. Muchos de ellos aún viven, aún vivimos. Yo, por ejemplo, estuve también aquí. Estuve quizás pues, antes de que se inaugurara el Magdalena. Yo estuve pues, aproximadamente unos 12 años o 13 en este Colegio Manuel de la Chica. Los primeros que dejaron la escuela unitaria y se mudaron al colegio, el 14 de marzo de 1964, hace exactamente 60 años, por eso es por lo que se está celebrando este cincuentenario, sescentenario ya, fueron, hemos dicho, don Sebastián Moya y don Alfonso Soria. Pero fijaros bien, al Colegio Manuel de la Chica, ya una vez que se terminó los arreglos medio, vinieron a primer curso de niñas, doña Mari Carmen Martín Ramos. A segundo, doña Amparo González García, ha muerto hace muy poco tiempo. Tercero, doña María Dolores Delgado Medina. Cuarto, doña Margarita Gómez Navarro, ha muerto también. Quinto, doña Ana Cabrera Duro, no sé si ha muerto, pero tiene que estar a punto, ¿eh? Y sexto, una gran maestra, doña Linarejo Marín. La gente le decíamos doña Lina. Doña Linarejo Marín. Ha sido de las mejores maestras que han pasado por Mengíbar. Una mujer entregada por completo a su escuela. Estas eran las niñas, las niñas. Los niños, pues había otros 6 maestros. El primero fue don Juan, en primer nivel, los tenía don Juan Bautista Cubero, que vive. Don Juan, no sé si alguno conoce a don Juan Cubero. No, pues vive. En segundo, don José Vilches Mateo, era de Cazadilla, me acuerdo perfectamente, murió. En tercero, don Antonio Herrero, era el marido de doña Margarita, murió también. En cuarto, don Sebastián Boyalorca, el del polideportivo, el de los deportes, también ha muerto. En quinto, don Sacramento Muñoz, que después fue director. Y en sexto, don Alfonso Soria, que la última vez que hablé con él estaba muy grave y tengo que volver a ver cómo está, si ha muerto o no. Estos fueron los 12 maestros que inauguraron el colegio. 12. ¿Hoy cuántos hay? Pues estamos 36, más o menos. Fijaros bien, 12. 3 veces más. 3 veces más. Bueno, ahora las preguntas que querráis, cuando termine. Cuando se terminó de construir el colegio, solo estaban los 4 pabellones. Esto es muy interesante. El pabellón es lo que le decíamos 3 escuelas en un pabellón, 3 escuelas en otro, 3 en otro y 3 en el otro. No había dirección, no había biblioteca, no había nada más que 12 escuelas. Entre pabellón y pabellón lo que había en el suelo era tierra. Cuando era verano, un polvisco, que para qué. Cuando era invierno, barro. Los zapatos, entraba en la escuela con barro y salía con barro. Al hacerse la cimentación del colegio, cuando se hizo la cimentación, esto es muy interesante, aparecieron cadáveres de hombres
que habían muerto durante la guerra civil. Se sabía que era de la guerra civil por los uniformes que llevaban. Habían muerto en cualquier circunstancia y los enterraron a las afueras del pueblo. Como esto era la era, pues aquí lo enterraron. No se supo quién eran y los empleados del ayuntamiento, yo recuerdo que los cogieron los cadáveres y los llevaron al cementerio y allí los enterraron. El cincuentenario fue un acontecimiento muy importante. Pues fijaros bien, ya a los 60 años. Cuando seáis mayores, yo creo que recordaréis estos momentos. Por eso os recomiendo que lo viváis con alegría, con ilusión y sin olvidar pues, los datos que estamos dando. No quiero finalizar sin deciros y hablaros quién era don Manuel de la Chica y Dama, porque yo creo, y estuve hablando con vuestro director, y creo que muy poquitos saben quién era don Manuel de la Chica y Dama. Y merece la pena que lo sepáis. Y me gustaría que vuestros profesores y profesoras de cuando en cuando hablaran de don Manuel de la Chica y Dama. Mirad, nació don Manuel en Granada el 31 de enero de 1880. Fue hijo de don Manuel de la Chica Martínez y de doña Concepción Dama García Valenzuela. Pero poco me interesa esto. Lo más importante es que era nieto de una personalidad como pocos encontraréis en la vida de Mengíbar. El abuelo se llamaba don Juan Ramón de la Chica Saeta y era un arriero. Tenía unos burros y con esos burros los cargaba y lo que cargaba los llevaba a Villargordo o a Jaén o a Linares o a Granada y luego traía para acá cosas arrieros. Ya casi no existen arrieros. Y al mismo tiempo era piconero, hacía picón, carbón. Cuando los borricos no tenían que cargar, cargaban de leña y hacían leña, hacían carbón. Fue un hombre muy inquieto. Se marcha a Granada, se casa en Granada y cuando menos acuerda es multimillonario. Es multimillonario. Fue una personalidad importantísima en Mengíbar, hasta tal punto que compró la Casa Palacio, donde está el hotel, y un montón de tierras que iban desde el término de Villargordo al término de Cazalilla. 500, 600, 700 o 1000 cuerdas de tierra. Era una persona con muchísimo dinero. Don Manuel, don Juan Ramón de la Chica Saeta, abuelo del personaje que lleva el nombre de vuestro colegio. Cursó los estudios de Derecho, abogado, en la Universidad de Granada y desde muy joven se dedicó a la agricultura que constituyó prácticamente su profesión. Bien pronto se distinguió como un gran agricultor, don Manuel, y sobre todo por ser un buen patrono, siendo su preocupación principal la cuestión social en unos años muy difíciles, procurando siempre el bien de sus obreros. Fue el primer patrono, esto es una preciosidad, que subió el jornal de los trabajadores con motivo de la subida de precios de los productos que hubo cuando la guerra europea. El 8 de diciembre de 1904 contrajo matrimonio con doña Juana Casinello Núñez y su importante fue don Manuel, su esposa, doña Juana, es una mengibareña especial. Era natural de Almería y de cuyo matrimonio nacieron 14 hijos. Hace muy poco tiempo ha muerto el último, de los 14. En Mengíbar, don Manuel realizó grandes obras sociales. Fijaros lo que os voy a decir. Atender. En primer lugar, en Mengíbar no había luz eléctrica. Había pues linternas, velas. Y él dijo, pues esto tiene que terminar. Y hizo una fábrica de la luz. Una fábrica para hacer luz. En vez de hacer chocolate, pues hacía luz. Esa fábrica está
pasado el río Guadalmullón, en la carretera de Villargordo, nada más pasar la carretera, el puente, a la derecha. Allí estaba la fábrica de la luz. Le daba luz a Mengíbar, a Villargordo, a Jabalquinto y a Cazalilla y a la estación de Peluín. Fijaros, qué interesante. Aparte de eso, construyó en 1929 una red de alcantarillado. No había alcantarillado en las casas de Mengíbar. Lo que salía del retrete, lo que iba al retrete, iba a unos pozos ciegos. Y de cuando en cuando tenían que limpiar esos pozos, se quedaba vacío y otra vez había que, para hacer pipí, para hacer popó. Y él dijo, esto se tiene que acabar. Y hizo una red para coger toda esa agua y llevarla al río. No había agua potable, la gente iba a las fuentes de los Chorrillos, a la fuente de la casa, a la fuente redonda, con una borriquilla y una aguadera, y traían el agua. Y él puso el agua potable, que venía de la estación vieja, al salto, a la estación, de la estación al cementerio, y del cementerio una red a las casas de Mengíbar. Hizo fuentes públicas, y repartía, fijaros bien, repartía, creo que eran 100 cántaros de agua a la gente pobre de Mengíbar. Fue un hombre modesto y sencillo, recibiendo el cariño y el aprecio de cuantos le conocieron. Para sus obreros fue el consejero y el hombre que todo lo perdona y que todo lo comprende. Falleció en Granada el 8 de abril de 1935 a consecuencia de un cáncer de garganta, siendo su muerte muy sentida en Granada y en Mengíbar. Todos sus obreros costearon una lápida que aún perdura, situada en su finca de Mengíbar, pasado el puente sobre el Guadalmullón, a la derecha de la carretera, en la que se lee: en reconocimiento y recuerdo del caballero cristiano y patrono ejemplar, ilustrísimo señor don Manuel de la Chica y Dama, su empleado agradecido, 8 del 4 de 1935, que fue cuando muere. Don Manuel de la Chica y Dama merece todos los homenajes que querramos darle, merece nuestro recuerdo, merece nuestro reconocimiento y merece que los alumnos del Colegio Manuel de la Chica sepan quién fue don Manuel de la Chica y Dama. Enhorabuena a todos vosotros por estos 60 años, que cuando pase tiempo y tengáis 40, 50 años, diréis, yo estuve, a mí me tocó vivir ese 60 aniversario. Y ahora pues podéis preguntar todo lo que queráis. Muchas gracias por vuestra atención.